El impacto que tiene la inteligencia artificial y más concretamente los grandes modelos de lenguaje se debe a dos factores. Por un lado estaría los recursos que hay que invertir para entrenar este tipo de modelos, que requieren una gran capacidad de cálculo y una gran cantidad de datos, lo que hace que haya que utilizar granjas de GPUs, granjas de servidores para simplemente entrenar estos modelos. Y por otro lado estaría los recursos que se necesitan para utilizar estos modelos. Es algo que en la actualidad todos usamos y al final hay que alojar estos modelos en grandes centros de datos y como es algo global que se está utilizando por muchísima gente, requiere muchos recursos y esto tiene un impacto en el medio ambiente. Las inteligencias artificiales, pese a que nos permiten optimizar procesos y analizar datos a velocidades impensables, su impacto en el medio ambiente es una realidad que no puede pasarse por alto. Detrás de cada algoritmo, de cada modelo, hay una infraestructura de servidores que consume enormes cantidades de energía. A medida que la inteligencia artificial avanza, también lo hace su huella de carbono. Los centros de datos que la sostienen requieren electricidad constante, refrigeración intensiva y dependen de fuentes de energía no renovables. Dicho esto, ¿es posible desarrollar IAs más sostenibles? Las opciones más factibles para limitar el problema de contaminación, pues yo creo que vienen por dos ámbitos. Por un lado estaría la parte de los desarrolladores, que nos tenemos que centrar en no solo porque tengas una gran cantidad de recursos explotarlos a lo bestia, sino que hay que intentar dar opciones que estén optimizadas y que tengan menos consumo. Y por otro lado está la visión de los usuarios, que al final pues está muy bien tener este tipo de herramientas, pero hay que utilizarlas de manera responsable, ¿vale? Es decir, por ejemplo, no estar venga a pedir imágenes que realmente luego no sirven para nada. Las inteligencias artificiales no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino herramientas cuyo impacto depende de cómo las utilicemos. Si bien presentan desafíos ambientales significativos, también abren la puerta a soluciones innovadoras que pueden minimizar su huella ecológica. La clave está en avanzar con responsabilidad, priorizando el desarrollo sostenible y el uso de tecnologías más eficientes.